Y os voy a poner el ejemplo de cómo me ayudaron las redes sociales. El café de los viernes era una tertulia que yo tenía en casa una vez al mes para amigas que dices, le invito a un retiro y le da un patatús, no está para eso. Entonces quería que fuese ese puré de verduras que le trituras a los niños pequeños cuando no pueden comerse el filete. Entonces eran cafés que, punto uno, quería que todo el mundo se levantase de la mesa sin miedo, porque no se iba a criticar a nadie. Dicen que las mujeres más valientes son las que se van de primeras en un café de mujeres. Entonces yo quería que en este café no hiciese falta ser valiente para irse, que no se criticase, que la primera invitada fuese la Virgen y que tratasen temas, a veces no necesariamente hablando de Dios, pero sí antropológicos, sino también de temas de familia, de belleza en el hogar. Y pues este café pues tenía 2, 3, 4, 5 amigas. Cuando ya cogió ritmo este café, yo vivo en Ferrol, que es una ciudad eminentemente militar. Ellas estaban a lo mejor 2, 3 años y se iban. Entonces todo lo que había hecho era volver a empezar cada 2 o 3 años. Y dices, bueno, qué duro es llevar este mensaje en una ciudad donde todo el mundo está de paso. Y a ellas les pasaba lo mismo, cuando ya habían enganchado, cuando ya no venían a un café temático, sino que nos habíamos hecho amigas, se tenían que ir. Y una me llamó un viernes, me acuerdo perfectamente, y me dice, ¿cómo echo de menos los cafés? Y yo dije, y yo a vosotras, que es que vuelvo a empezar cada vez. Entonces, después de comulgar, que es cuando te dan esos regalazos, vi claramente todo. Cuelgo el testimonio en YouTube, utilizo Instagram como si fuese una televisión y mis amigas, mis antiguas invitadas, se vuelven anfitrionas. Entonces ellas vuelven a hacer ese café en su ciudad. Entonces mi café de 5 como máximo pasó a crecer muchísimo y pasó a estar en Nápoles, en Roma, en Argentina, que en vez del café de los viernes se llamaban el mate de los viernes. Y las redes sociales ayudaron que esa deficiencia, que esas cadenas que tenía mi ciudad, lo hicieron crecer de una manera exponencial. Y lo bueno de este café es que cuando se acababa el café, primero veíamos el testimonio en YouTube, a mi amiga, a la que le pedía la charla, oye, ¿por qué no me hablas de esto? ¿O por qué no me hablas de lo otro? Entonces la grababa grabábamos un vídeo, lo colgábamos en YouTube y después desde todas las salas de estar de todos los puntos dispersos de España, que empezaron como siempre donde había bases militares, empezó en el puerto de Santa María, en Cartagena, en Rota, Ferrol y Madrid, que era donde estaban mis antiguas invitadas. Eso fue creciendo y creció gracias a las redes. Y sin perder también esa esencia, porque claro, veíamos el testimonio, le preguntábamos al invitado desde todas esas salas de estar lo que queríamos preguntarle y luego por Instagram, luego acababa todo eso y te tomabas el café con una amiga y las redes sociales me ayudaron a crecer. Yo también escribo en Aleteia, escribo en Forum Libertas y te dicen, Mar, hoy no has subido el artículo, porque si no lo subo tengo muchas menos visualizaciones. Entonces yo creo que las redes sociales estas redes también son de nuestro Señor. Entonces hay que hacerlo bien. Lo que dijo Diego Blanco tiene toda la razón del mundo. Tenemos que poner mucha cabeza, pero estas redes también son suyas y las tenemos que hacer suyas porque es un instrumento y como instrumento también puede ser bueno. Más cosas. Yo creo que gracias a las redes sociales hemos dilapidado muchos muros de aceros de líneas editoriales. Yo que peleé mucho en la Asociación de Familias Numerosas, te decían hace unos años, si no estás en televisión no existes. No interesaba mucho la familia numerosa, no interesaba enseñarnos, no era bueno que apareciésemos, que supiesen que existimos. Entonces, las redes sociales, de repente, ¿cuántos seguidores tienen las familias numerosas?
porque el corazón sigue anhelando el bien, la verdad y la belleza. Y las redes sociales han hecho que podemos hablar de las familias numerosas reventando esos muros de contención que ponían las grandes líneas editoriales. Más cosas buenas de las redes sociales. El otro día estaba en la carnicería esperando mi turno y una señora de mi barrio, que me conoce poco de vista, me dice: ¿y tú hiciste lo de feta? Y yo dije, yo pensando, me está preguntando si hice una receta con el queso feta. Y entonces, claro, porque me dice feta. Y yo dije, perdón, ¿algo de queso feta? Y me dice, no, si hiciste eso que tienes que dejar el móvil de feta. Y yo dije, estamos hablando del retiro de feta. Entonces, gente que está en las antípodas está acostumbrándose a que le hablen de Dios, acostumbrándose a que le digan que hay personas que van a un retiro. O sea, esto hace 10 años era una auténtica locura. Entonces, estamos normalizando muchas cosas. También en redes sociales se ve la cobardía, ¿no? Cuando alguien ataca, insulta y demás. Y esa cobardía también la puede utilizar el Señor a su favor. A mí me ha pasado que en la cola de los niños para entrar en el colegio veo a una madre desde hace, pues sin exagerar, 7 años, todos los días de lunes a viernes, y jamás me dirigió la palabra. Me escribió por Instagram para preguntarme si podía ir a uno de esos cafés. Porque claro, como soy la trastornada de los 12 hijos, pues no todo el mundo se atreve a acercarse a mí, a ver si la van a meter en el mismo saco que esa trastornada. Y la pobre la veo todas las mañanas en la fila. Me escribió por Instagram para ir a un café. Y ya saben que los cafés no son para hablar de bikinis precisamente. Entonces, pues bendito escondite que le deja Instagram para poder preguntarme si puede venir a uno de esos cafés. Al día siguiente en la fila no supe si mirarle, no la quería poner en ningún compromiso, a pesar de que ya habíamos hablado de que iba a venir al café. Entonces, las redes sociales tienen un lado bueno. Las redes sociales las tenemos que reparar, las tenemos también que hacer suyas. Tienen que ser las redes sociales del Señor. ¿Y qué nos dirías, qué consejo darías a una persona que tiene el deseo de hablar de su fe públicamente, pero tiene miedo a las críticas, al que dirán? Bueno, yo creo que fue el santo cura de Ars que dijo: si no te encuentras al demonio de frente es que vas en su misma dirección. Entonces, pues bueno, pues vamos a seguir adelante. O sea, ese no puede ser el freno para darte, para hablar y o sea, tenemos que vivir sin miedo. Y yo creo que ahí no le dedicaría ni 5 minutos. O sea, pa'lante. Si total no somos monedas de 5 duros, que le gustamos a todos, ¿no? Que decíamos antes. El billete de 50 euros le encanta a todo el mundo, pero ni tú ni yo le vamos a gustar a todos. Así que pues vivimos con nuestra autenticidad y pa'lante. No. Es que como tenemos poco tiempo, claro, vamos a juntar bien las preguntas que puedan ser más interesantes. Es que de repente, bueno, preparamos la entrevista, pensábamos que teníamos mucho tiempo y nos hemos enterado que no, que teníamos una cuarta parte de lo que pensábamos. Adelante. A ver, una cosa muy importante, como madre. No. Esta es la que acabas. Pues espera, voy a robarle. Hemos de decir que cuando preparábamos esto nos lo hemos pasado demasiado bien, ¿eh? Nos hemos hablado como mujeres de picos y palas. Yo quería deciros una cosa
con relación a lo que dijo Diego Blanco, que es que tiene toda la razón del mundo. Y ayer, cuando escuchaba al cardenal, dije, ha estado escuchando mi última confesión. O sea, estaba allí, lo ha oído todo porque está hablando para mí. Y tengo que decir que hace 2 semanas me pasó algo muy triste, y es que me escribió una seguidora que no conozco de nada, pero es una seguidora, y me dijo, Mar, estoy un poco tristona, de bajón. Yo me vine arriba y le dije, déjame el teléfono, que te llamo esta semana, nos hablamos, nos tomamos un café telefónico, y se me olvidó. Y luego me escribió y me dijo, pues me he decepcionado mucho contigo, te dejo de seguir. Y bueno, pues me tuve que confesar de eso, por supuesto. O sea, me sentí esa vasija vacía que hace mucho ruido, pero no tiene nada. Hace 2 semanas fui pues esa persona que no acompañó. Hace 2 semanas utilicé las redes sociales como fin y no como medio, porque no nos podemos olvidar que la batalla se gana alma a alma, persona a persona y de uno a uno. Y reflexionando mucho sobre esto, que me he muerto de pena y por supuesto me confesé, y espero que nunca me vuelva a pasar, pensé, Señor, estar en redes sociales es como cuando te comes una tarta. Que porque tú hagas la tarta no quiere decir que las calorías no te aumenten. Te aumentan igual que al resto. Entonces, cuando te comes un trozo de tarta, sabes, sobre todo las mujeres a partir de una edad sabemos que luego hay que compensar. Pues a lo mejor ya no cenas, ayunas o lo quemas de alguna manera haciendo ejercicio. Cuando estamos en redes sociales hay que compensar. Siempre que subes un post, que subes una historia, yo me he propuesto por lo menos rezar 10 acordaos. San José María, que yo le tengo muchísima devoción, decía oración, mortificación y solo en último caso acción. Entonces, rezar esos 10 acordaos, y pido, 1, por los frutos de este post, para que llegue al mayor número de personas, para que no tenga más seguidores de los que no pueda atender. Y si hay alguien al que no le voy a poder dedicar tiempo, que no le llegue. Y 4, para proteger mi alma. Porque cada like, pues, te mola. Porque cada nuevo seguidor te hace sonreír. Porque eso te hace daño. Porque por muy bueno que sea el contenido, por muy rica que esté la tarta, si te la comes engordas. Te sube el colesterol. Y con las redes sociales, por muy buena intención que tengas, por muy bueno que sea el contenido, a ti eso te hace daño. Entonces tenemos que compensar. Y yo creo que es la recomendación que teníamos que tener todos los influencers católicos, porque cuando tú rezas pasan cosas. El Señor te pone delante los cadáveres que estás dejando en el camino. Y el Señor te hace ver, pues aquí te está gustando el parabién, aquí te está gustando esa palmadita que te están dando. Hace unas semanas que di una charla para las familias del Reino de Cristo, pues acabó la charla de adolescencia en clave de Dios y había quedado muy chula, la gente se acercó muy cariñosa, pues como me ayudó el libro, y entonces cuando acabé de firmar los ejemplares dije, Señor, revísteme de humildad. Y cuando le pides eso al Señor, oye, es que te lo va rapidísimo. O sea, es que parece que estás mandando un fax al cielo, porque otras cosas las pides y hay que seguir llenando la vasija hasta arriba, ¿no? Como las bodas de Caná. Pero cuando tú le pides al Señor que te revista de humildad, te lo manda enseguida. Entonces después teníamos la Santa Misa, que la celebraba Monseñor Munilla con don Luis Fer, mi director de Radio María, y los niños se ponían allí delante sentaditos, todos monísimos, y mis hijos se portaron fatal. Pero hasta mi última hija, que es buenísima, es maravillosa, nunca se porta mal, se portó como nunca. Entonces me decía mi director de Radio María, don Luis Fer, ay, Mar, pero ya hicieron la comunión, ay, es que no pararon en la consagración. Entonces le dije, Señor, revísteme de humildad, pero ya cuando llegue a casa.
porque ya no podía más. Pero tenemos que pedir que nos revista de humildad, y lo hace de forma muy eficaz. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes para que las redes no nos devoren y poder utilizarlas, que el camino es hacia adentro, que no se trata de seguidores, sino de cuánto rato de oración haces. Tomarse ese café con el Señor y preguntarle a Él: ¿te gusta este post? ¿Te parece bien que haga esto? Madre mía, ¿cómo encauzo esto? Y sobre todo al Espíritu Santo. Y luego pedir que te revistan de humildad. Y dedicar, si vas a dedicar 10 minutos, media hora, no vamos a poner aquí un tiempo a las redes sociales, el doble tiene que ser para leer. Dicen que los mejores escritores son los que leen más. Pues tenemos que leer para volver a hacer ese viaje hacia adentro, que es donde encontramos la felicidad, y enseñar a viajar hacia adentro, que es donde la encontramos. Entonces, si compensamos, como cuando nos comemos el trozo de tarta, este medio también será suyo. Bueno, pues ahora sí, como madre, pero ¿cómo podemos transmitir esa pequeñez que acabas de explicar? ¿Cómo podemos transmitir a nuestros hijos esa importancia de mirar hacia adentro cuando ellos suben una foto, cuando están en una fiesta con unos amigos y buscan ese like? Y cómo con una mirada de Dios pueden usar las redes sociales. Bueno, yo soy fan 100% de Catherine Culler, que ella siempre habla de, para educar en el online hay que educar en el offline. Y yo añado, educa en presencia de Dios, y cuando ese hijo tuyo en el offline viva en presencia de Dios, va a tener presencia de Dios en su vida personal, en sus redes sociales, y va a ser la vacuna. La presencia de Dios es la vacuna para lo que conocemos y para lo que no conocemos, porque hace 4 años la inteligencia artificial nos quedaba un poco lejos, y la presencia de Dios va a estar ahí. Es la vacuna para lo que conocemos y para lo que todavía no tenemos ni idea. Si un niño vive esa presencia de Dios, lo hará en sus comentarios, lo hará en sus búsquedas, se confesará cuando meta la pata, porque la van a meter, pero va a tener ese tirón de reconvolver. La presencia de Dios hace que el timón vuelva a enderezarse a la dirección que queremos ir. Entonces, nuestra preocupación gorda, presencia de Dios. Luego, bajando a la práctica. Yo no doy móviles hasta segundo de bachiller. Y no lo doy porque con mis hijas mayores, que me cogió un poco a por uvas, porque no teníamos ni idea de lo que era Internet realmente, di el móvil demasiado pronto. Y demasiado pronto es que desde que esa niña tuvo móvil, yo ya no le podía subir la autoestima. Porque si le comprabas un vaquero en Lefties, le planchas el pelo, y esa niña al día siguiente se va al colegio pisando diferente. Desde el momento que tiene una red social, eso va a depender de los likes de la foto. Y me niego a perder el control de poder hacer feliz a mi hija, de levantar esa autoestima de mi hija. Me niego a perder ese control. Entonces, como metí la pata, nadie me va a convencer ni de que eso eran los únicos, de que pobrecitos, nadie me va a convencer de todo eso, porque ya metí la pata. Y cuando metes la pata con un hijo tuyo, te duele profundamente. Entonces, la hija que le hemos dado el último móvil, que fue el año pasado a la de segundo de bachiller, pues tenía en la broma: es que en mi casa nos compran palomas mensajeras, jiji, jaja, pero bueno, pues ya está. Es que me da igual si eres la única, si no eres la única, se puede vivir sin redes sociales. Porque además, en las Navidades de 1914, que es ese momento histórico tan bonito, cuando los alemanes empiezan a cantar Noche de Paz,
Cuando los ingleses empiezan a contestar, en vez de con balas, ¿no?, cantando Noche de Paz en inglés, empiezan a interactuar, juegan al fútbol. O sea, si no habéis visto las imágenes, os pido por favor que vayáis a Google, aunque le demos dinero, pero para ver ese partido de fútbol, ese pitillo que se fuman, cómo entierran a los muertos. Y es que el contacto hace que todo sea diferente. Después ya no pudieron pelearse y desde entonces los países no querían ningún tipo de contacto porque saben que si se hablaban, se humanizaban, se conocían, ya no iban a poder disparar de la misma manera. Eso nos está pasando en nuestros hogares. Como lo decía Charlie Kirk, ¿no?, al que asesinaron en una universidad, le preguntan ¿por qué haces esto? Decía, porque tenemos que vernos las caras, porque tenemos que humanizar. Y esto en las familias está pasando con las pantallas. Vas a discutir menos, vas a querer más a ese hermano que te aliaste con él para cuando jugasteis al Monopoly. Vamos a tener más en común cuando aplaudimos, cuando el chico al final acaba con la chica de la película. No nos pueden robar la humanidad, el contacto físico de nuestras familias. Y no podemos tampoco decir... ya no si quieres tener contenido tú ni estar en los medios de comunicación, en las redes sociales tú. Si eres padre tienes que conocerlas, sí o sí. Sobre todo si eres padres que tienes niños que criar en el entorno digital. No podemos dejarles huérfanos digitales. Si tus hijos todavía están en edad de crecer, de hacerse mayor, tienes que conocerlas sí o sí. Tienes que saber que Meta funciona así. Tienes que saber que TikTok es China. Que si Meta es malo, TikTok viniendo de China, pues ya me dirás tú. O sea, tenemos que conocer todo lo que está pasando. Y hace poco oí comunicadores decir algo con lo que yo estoy absolutamente en contra. Te dicen, si tu hijo no deja que le sigas, es normal. Y yo digo, no. Si tu hijo no deja que le sigas en redes sociales, tenemos un problema. Porque, uno, él no confía tanto en ti como para no enseñarte las redes sociales. Y dos, ese niño te sigue necesitando. Necesita que le digas, esa foto no. Necesita que le digas, ese comentario no. Y ella argumentaba, esta comunicadora que es maravillosa, decía, porque es que además si no van a creer, a lo mejor les estás tentando a crear dos cuentas, la que te enseñan y la que no. Y yo hice un repaso de mis hijos y pensé, los que tendrían la tentación de crearse otra cuenta son los que más me necesitan encima corrigiendo. Porque lo normal es que si a ellos les gusta, mamá, mira qué foto tengo, mira, ¿te gusta, no te gusta? Y están deseando buscar tu like. Entonces no podemos dejarles huérfanos digitales, tenemos que estar ahí, tenemos que seguirles, echarle un vistazo a sus amigos, ver cómo va, ahí te va a decir mucho. Y por supuesto, o sea, la edad legal de las redes sociales son 16 años, ellos ya te avisan. Y yo creo que no es bueno que las tengan antes de los 18. Pero por todo lo que estamos diciendo aquí, por lo difícil que es, por lo complicado que nos resulta a nosotros gestionarlas, cuanto más a ellos. Y porque cuando llegan del colegio tienen derecho a que la vida se apague, que ya sigan en su zona de confort de verdad, que no estén a la tiranía de los comentarios de los grupos de WhatsApp, porque WhatsApp es una red social, que no estén a la tiranía de las redes sociales, de lo que dicen y de lo que no. Tienen que llegar a casa y parar el ruido. Entonces, antes de los 18, yo creo que es altamente recomendable que sigan con palomas mensajeras. Y yo creo que cuando tienen 18 años, a lo mejor ya están un poquito maduros en asumir esa presencia de Dios. Cuando tienen 18 años, a lo mejor pueden entender lo que es la compensación para que no te devoren. A los 18 años ya pueden estar un poquito más hechos para soportar este tsunami. Bueno, yo creo que hasta aquí ahora vamos bien de tiempo para alguna pregunta, si la hay.
¿Alguna pregunta? Acerco el micrófono. Gracias y enhorabuena. Cuando irrumpió Internet el inicio de este siglo, año 2000, nosotros los propagandistas, soy miembro de la asociación, decíamos que si Herrera Orea viviera, estaría en Internet. Lo mismo cabe decir ahora de las redes sociales. Y otra cosa es cómo habría que estar en las redes sociales. Pero la pregunta que le hago, ¿se ha encontrado con alguien que prohíba a sus hijos, no ya que le retrase la entrega del móvil por razones de la edad, sino que prohíba directamente a sus hijos la presencia en las redes sociales? Porque, por ejemplo, yo conozco a gente que prohíbe a sus hijos, bueno, no prohíbe, no tienen en casa la televisión. Es perfectamente legítimo. Pero la cuestión es esa. ¿Ha encontrado alguien que prohíba a su familia, a sus hijos, la presencia en las redes sociales? Pues curiosamente, no. Sí, en cambio, que no tienen televisión en casa. Cosa que me parece llamativa, que no tengan televisión, o sea, que no les dejen redes sociales, pero que no tengan televisión en casa. Yo he prohibido a los mayores que todavía no están emancipados que suban nada a TikTok. A TikTok les digo, puedes mirar cómo doblan las sábanas, el rulito así, o la tarta, patatán. Pero no subas imágenes a TikTok porque el descontrol de TikTok es monumental. Y familias así, un poco más asépticas, sí, pero es verdad que todo el mundo tiene el móvil, aunque no tengan tele. Bien, enhorabuena por el trabajo en plan maternal. Ahora, cuando trabaja con otras mujeres adultas, sean madres o no, temas tales como cambio climático, guerra, genocidio, inmigración, ¿se llegan a tratar? Yo estoy... si tengo una influencer en mi vida después de la Virgen es la Madre Teresa. Y lo que dijo Madre Teresa, si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. Yo creo que cada uno tenemos un campo de acción y mi campo de acción es mi piedrita que va dejando ese cerco y ese cerco. Yo no trabajo, yo no tengo una formación en muchos temas que esa Agenda 2030 tanto le preocupa a la gente. Yo tengo formación en educación, un poquito en antropología porque estudié humanidades. Yo ataco lo que me corresponde, lo que me toca y yo tengo que hacer bien mi bizcocho por las mañanas, tengo que preocuparme de cómo están mis hijas, de hacer feliz a mi marido, de cómo está mi amiga, esa persona que hoy he visto un poco más triste. Entonces, del cambio climático yo me ocupo de reciclar mi basura, porque este mundo es del Señor y se lo tenemos que conservar bonito, se lo tenemos que conservar precioso. Pero no podemos estar, yo por lo menos, hay gente que es mucho más capaz que yo estoy muy limitadita y solo quiero llegar a hacer bien lo que Dios me ha puesto en el camino, cerquita. Y hacer bien, cuidando el cambio climático, con la basura. Además, yo tengo un marido donostiarra, que ellos son en eso muy adelantados, muy preocupados. Yo creo que fuimos la primera casa en tener la basura dividida, en hacer las cosas lo mejor posible en mi campo de acción, que es mi vida doméstica. Entonces, más preocupaciones, pues soy hija de militar, pues claro que la guerra me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar la guerra? Y me preocupa más el saber mantener la paz. El saber mantener la paz, que claro, yo cuando mi padre se ha ido a navegar y estaba 6 meses fuera, yo sabía que mi padre estaba manteniendo la paz de la nación.
y llevando muchas veces a países muy complicados lo que España mandaba, con todo el cariño, porque esas fragatas iban llenas de material humanitario. Entonces, como hija de militar, conozco bien todo lo que se hace con una grandeza de espíritu para mantener la paz, que es a mí y en el mundo militar de lo que se habla, de mantener la paz. Y a veces hace falta que esa fragata lleve todo el cargamento que lleve. No sé si le he respondido. Buenos días. No tengo una pregunta. Mi interés en participar en esta jornada se centra en la petición de nuestro arzobispo de Toledo, don Francisco, en que los distintos grupos de formación, tanto parroquiales, ultrellas y demás movimientos, se transformen en sinodales y adaptarnos al momento. Como es el objetivo de esta conferencia. Ayer el cardenal Don Ángel dijo una frase que me impactó: asumir el ritmo, la herida del mundo como testigo del valor del silencio. Entendible y contundente al mismo tiempo. Y tú has dado una pincelada de cómo actuar también en redes. Y quiero daros las gracias por la oportunidad que me habéis brindado para poder asistir a ella. Hola, buenos días. Primeramente felicitarte por tus 12 hijos y que eres una gran madre. Se ve que eres una mujer bendecida. Y como tienes tu página o tu cuenta de Instagram, y bueno, no te conozco, pero me alegro conocerte. Exactamente, gracias. Yo tengo una niña con TDAH. Yo no sé si vosotras habláis también, porque ahora mismo como hay tantas enfermedades raras, tantos síndromes, no sé si habláis también en su grupo, en tu cuenta, de estos tipos de enfermedades y cómo afrontarlos. Yo sé que estoy en desconocimiento y muchas madres están en desconocimiento de estas enfermedades, pero me adapto a las tecnologías y busco información porque es difícil encontrar una respuesta. Entonces, ni los profesores ni los médicos totalmente no están preparados. Mi niña está medicada, pero me vendría muy bien un poco de ayuda. Dame el micro que te apoyo. Bueno, pues lo primero hay que tener mucha paz. O sea, yo creo que el niño con TDAH descansa, ten paciencia, descansa porque son agotadores, yo tengo 2. Entonces, no pasa nada. Yo cada vez me pongo más la chapa aquí empoderada, muy empoderada, porque somos las hijas del rey. A mí tengo de fondo de pantalla, muchas veces le mando a mis hijas cuando están de bajón una foto que es una niña columpiándose en el globo terráqueo y diciendo soy la hija del rey. Entonces, somos las hijas del rey y esos niños con el TDAH, sin TDAH, con los problemas que tengan, tienen un padre que es ese rey, que es la pera en bote y que va a cuidarle más que nosotras, que los padres biológicos, que quien sea. Ese padre está pendiente de ese hijo tuyo. Entonces, primero, mucha calma. Si somos las hijas del rey, o sea, calma, no sufras nada. Niños con TDAH lo sabrá siempre. Y llegará un momento en que tu niño, niña, ¿qué dijiste? Niña, tu niña dejará la pastilla y se tomará pues un café por la mañana, un café al mediodía, porque esas pastillas al final llevan en esa pastillita 8 tazas de café
y encontrará sus sustitutivos. Gente con TDAH los ha habido siempre, lo que pasa que no tenía nombres y apellidos. Tu niña es lo mismo antes del diagnóstico que después, es tu misma niña. Disfrútala, sé feliz, descansa lo que puedas porque te va a agotar. Y tengo muchísima confianza. Además, el día de mañana, en Estados Unidos ya está pasando, los niños con TDAH van a ser los líderes de las empresas. Van a ser los que van a tener una solución alternativa diferente. Yo, esta niña que tenga con TDAH, para que te animes un montón, la época escolar de la ESO, bachiller, costó más. Pues claro que sí, costó más, pero se llega. Pero es que además es que Dios está detrás. Y además, cuando tuvo 18 años, escribió una novela, porque esa parte de funcionar diferente da soluciones diferentes y los hace geniales. Entonces, disfruta. Es una maravilla, no te preocupes por nada y sé feliz, confía en Dios. O sea, yo creo que a veces hay que hacer oración, como en las terapias, que te dicen cierra los ojos y déjate caer. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y sobre todo cuando tenemos niños que tienen que crecer, cuando tenemos que educarlos, hay que cerrar los ojos y dejarnos caer. Está detrás. Bueno, pues aquí de pie, muchísimas gracias, Mar, un placer tenerte y que esta es tu casa, que yo creo que la esperamos al año que viene también. Gracias Talavera, gracias la CDP, gracias Marifé, gracias Juanma. Yo no me dejo de impresionar de lo que hace la CDP, de que cómo ayuda a que este país esté muchísimo más cerca del cielo.